Hola, ¿qué tal? Soy Jesús García, asesor inmobiliario. Bueno, pues el día de hoy me encuentro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A mi espalda se encuentra lo que es el Cerro de la Silla y estoy actualmente en el hermoso Parque Fundidora, que es este hermoso pulmón que tiene la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de no es momento de comprar una casa. ¿Y por qué comparto este tema? Lejos de que su servidor se dedica a la venta de bienes raíces, pues como les comento, parte de mi labor es brindar asesoría. En algún momento de nuestras vidas hemos deseado comprar un inmueble, ya sea porque va a ser nuestra primera vez o quizá ya tenemos alguno y queremos comprar otro por alguna otra razón, ya sea por ejemplo para vivir, para vacacionar o incluso como inversión, para alquilarlo y generar ingresos. Existen múltiples beneficios de comprar una casa, sin embargo, estos dependen del objetivo que tú tienes al momento de tu compra, ya que no es lo mismo comprar para vivir que para invertir. Sin embargo, existen diferentes circunstancias que debemos de tomar en cuenta al momento de que realicemos la compra de nuestra propiedad para poder trabajar justamente en ello y al momento que compremos nuestra propiedad tengamos esa sensación de éxito, de alegría, de júbilo por haber cumplido con esta nueva meta y no todo lo contrario, que tengamos una sensación tormentosa o incluso de arrepentimiento de haber comprado esa propiedad que en un principio fue un sueño y ahora prácticamente es una pesadilla. Existen diferentes escenarios que, dependiendo de tu esquema de compra, no es conveniente comprar un inmueble y que tienes que preparar entonces un plan para poder llegar a una solución y poder continuar con ese gran paso. Te comparto 7 puntos de los cuales no te recomiendo que compres un inmueble si estás pasando por alguna situación de las que te voy a comentar. El punto número 1 es no contar con un historial crediticio. Es muy importante que, sobre todo los jóvenes que están por estrenar o comprar más bien una nueva propiedad mediante algún tipo de crédito y no tienen la prestación de Infonavit, quieren realizarlo a través del banco, es muy importante ya contar con un historial crediticio, porque muchas personas tienen la idea de que no es bueno tener alguna tarjeta de crédito porque esas son malas o porque hemos sabido de alguna circunstancia de que a nuestros papás o algún familiar cercano pues no le fue nada bien al momento en que estaba utilizando la misma y que pues prácticamente tenía que pagar interés sobre interés. Pero sí es muy relevante contar con un historial crediticio. Al momento que hay clientes que normalmente llegan a estar interesados en adquirir una propiedad y les he apoyado en llenar la solicitud, la ingresamos al banco y resulta que el banco los rebota, dice que no le puede administrar un crédito a esta persona, aunque en su buró de crédito esté prácticamente blanco, que no haya tenido algún problema y que incluso tenga la capacidad de pago, pues en este caso lo va a rechazar, primero porque no tiene que evaluar, y es lo principal que revisa el banco, una evaluación del comportamiento de un historial de crédito. Entonces para eso normalmente te van a pedir que tengas alguna tarjeta por lo menos departamental, pero específicamente de crédito, ya sea una o dos tarjetas que estés utilizando por al menos 6 meses. Punto número 2. El punto número 2 hace referencia a no contar con una puntuación satisfactoria en lo que se llama el reporte de historial crediticio, o también llamado buró de crédito. Todas las personas que somos mayores de edad contamos con un registro en buró de crédito, no únicamente las personas que hayan tenido un problema al respecto con algún pago, sino en general todo. Y este reporte es como si fuera nuestra boleta de calificaciones, como cuando estábamos en la escuela y teníamos ahí prácticamente los resultados de qué tan bien nos hemos portado, porque lo que estudia es un comportamiento, qué tal hemos sido al momento de obtener un crédito, si hemos sido puntuales en la forma de los pagos, o si a lo mejor alguna vez tuvimos algún atraso y de todos modos llegamos a liquidarlo, o en el peor de los casos que prácticamente nunca se pagó esa deuda o quizá incluso la llegábamos a desconocer. Pero si tenemos ahí una situación negativa actualmente, que incluso tú estás consciente de que tienes unas deudas pendientes, el banco o alguna institución no te va a otorgar el crédito que llegues a requerir. Entonces lo ideal aquí es saldar por completo esas deudas. En ocasiones hay clientes que han tenido alguna llamada de negociación con alguna empresa donde obtuvieron algún crédito y les voy a mostrar un ejemplo. Digamos que alguien tiene
alguna deuda pendiente con el banco por un préstamo personal y la deuda quedó en 40,000 pesos. Sin embargo, ya pasó tiempo prolongado de esa deuda, ha pasado ya más de un año, no ha sido liquidada y el banco contacta a través de un intermediario que van a hacer la negociación y que nada más de una parte, únicamente liquide con 7,000 pesos y ya prácticamente le van a dar ese cheque bueno en el historial crediticio del buró. Sin embargo, esta práctica no es recomendable, aunque tengamos la disposición de pagar. Lo que tenemos que hacer allí definitivamente es saldar el crédito total, incluyendo los intereses. Y a lo mejor esos 40,000 ya se fueron a 50,000 pesos, tenemos que liquidarlo. Digo, sí es buena opción en una parte poder hacer una negociación. Sin embargo, para el momento que vayas a adquirir una propiedad, las deudas tienen que estar pagadas cubiertas. Al momento que tú llegas a hacer una negociación, también se registra en el historial de buró de crédito. Sin embargo, queda esa como mancha dentro de tu historial, sí, que lejos de ayudarte también te da prácticamente pues una negatividad o una bandera roja que queda allí en lo que es el buró de crédito. Entonces, en ese aspecto, a eso se le conoce como quita, la famosa quita. La quita es esa mancha que queda allí donde tuviste algún problema con tu crédito, lo llegaste a negociar y se paga, pero no pagaste el total. Entonces eso no te va a ayudar al momento que tú tengas una opción de crédito hipotecario. Y en el caso de quienes tienen Infonavit, que no recurren al banco en este caso, actualmente Infonavit revisa también el historial de crédito. Si tú tienes algún problema, alguna deuda importante que no liquidaste, no significa que no te vayan a dar la prestación, porque por derecho, por ley, esta prestación la tienes que hacer goce del mismo sí o sí, no tienes una condicionante. Sin embargo, actualmente como Infonavit revisa el historial de crédito, si tú tienes ese detalle, te va a prestar una cantidad, digamos, base o mínima. Sin embargo, al momento que tú autorices la revisión de crédito y tú das todo bien, todo al corriente, esa primer precalificación que ellos te entregan va a aumentar, ¿sí? Aumenta considerablemente. A lo mejor alguien ahorita tiene algún detalle con su buró de crédito, revisa la precalificación y tiene una autorización de 700,000 pesos para comprar una propiedad, ya incluyendo lo que tenga en su saldo de su cuenta de vivienda. Entonces, ya revisando el buró de crédito, si todo va bien, pues ese mínimo, que son 700,000, se puede aumentar a 1,000,000 de pesos, por ejemplo, ¿sí? El punto número 3 es respecto a no poder comprobar ingresos. Es muy complicado que podamos tener una autorización de crédito hipotecario si no tenemos cómo comprobar esos ingresos. Si estás pidiendo un crédito, tienes que demostrar, en este caso, no únicamente tu capacidad de pago, sino de dónde estás obteniendo tus recursos, ¿sí? En este caso, ya sea por tus actividades de trabajo, o ya sea por comisiones, actividades profesionales, si eres asalariado, si eres inversionista, etc. Cualquier tipo de actividad, tienes que tener la manera de comprobar ingresos. Quizá tu actividad actualmente recibes pagos en efectivo, entonces es complicado que si no tienes la manera de demostrarlo, te puedan brindar un crédito. Entonces, ojo con eso. Si tú tienes este tipo de actividad, te sugiero que empieces a abrir una cuenta bancaria de ahorro, y lo que tú vayas ganando en tus actividades, de preferencia te hagan transferencias, ¿sí? Transferencias, porque si depositas a partir de 14,000 pesos en efectivo, aunque sea tu propia cuenta, al mes, ya empiezas a tener allí un detallito con lo que es la Secretaría de Administración Tributaria, o también lo que le llamamos Hacienda, ¿sí? con el gobierno, quien te va a poder cuestionar de dónde viene ese dinero, ya que el efectivo pues no es un recurso que puedan ellos, el efectivo es un recurso que ellos no pueden rastrear. No hay ningún problema si tú tienes transferencias, siempre y cuando, como te hacen una transferencia, ya saben de dónde viene ese recurso, entonces no hay detalle en ese aspecto. Pero sí es muy importante poder demostrar los ingresos. En el caso de BBVA, como banco con el cual también he estado participando en créditos hipotecarios, ellos tienen una cierta flexibilidad con pagos con ingresos no comprobables, pero no como primera actividad. Si generalmente, si tú ya tienes una actividad, un ejemplo, te dedicas a ser eres administrativo en alguna empresa, ya tienes tu salario fijo, y quizá tienes otra actividad económica, a lo mejor te dedicas a
comerciar productos los fines de semana y recibes en efectivo ese flujo. Y digamos que de allí son una cierta cantidad. Bueno, tú puedes solicitar tu crédito hipotecario a través de lo que son los comprobantes de ingresos de tu nómina y declarar, en este caso a BBVA, que es el banco que tiene más flexibilidad en ese aspecto, que tienes un 20,000 pesos de ingresos al mes por cuestiones de comercio informal, por así citarlo, o por servicios profesionales particulares. A lo mejor eres contador, a lo mejor eres profesionista, realizas algún tipo de actividad o tienes algún oficio, tienes allí lo que son pagos en efectivo. Ellos te pueden tomar en cuenta mediante una validación telefónica que tú puedas reportar hasta un tope de 30,000 pesos. Punto número 4. Esta sí es algo compleja que lamentablemente pasa aquí en México, y es de que si tú eres asalariado, que tengas el salario registrado con una cantidad menor a la que realmente percibes y que esa cantidad de diferencia te la están pagando en efectivo. Entonces ahí ya no se vuelve comprobable. Si en ocasiones hay ciertas empresas que bajo su situación no de la mejor ética posible, ¿sí? Registran al trabajador con un salario mínimo. Vamos a citar el ejemplo de Arturo. Arturo es un médico profesionista, un médico que es especialista en salud y seguridad ocupacional. Ahí lo mandan a llamar de una empresa que se dedica a la industria de las carnes. Prácticamente ahí llega la materia prima y la transforman y la empaquetan. A Carlos se le hace una oferta de trabajo y va a percibir un salario de 25,000 pesos reales, ya libres de impuestos. Sin embargo, a él le van a registrar ante el Seguro Social que él percibe el salario mínimo. Y la diferencia se lo van a dar en un sobre, ya sea cada semana, cada 15 días o como lo acuerden en la entrevista de trabajo. Y él, porque tiene esa necesidad y porque a lo mejor el trabajo le queda cerca de casa y le parece agradable a la empresa, pues cree que no tiene algún inconveniente y acepta la oferta. Pues, al momento que él desee algún día, si no ha realizado su obtención si no ha ejercido alguna ocasión su crédito Infonavit, pues se va a topar con una gran sorpresa. Primero, que como estado de alta con un salario muy mínimo, pues en Infonavit es proporcional lo que te llegan a autorizar a lo que estás percibiendo. Pues si él gana el salario mínimo, está registrado con esa cantidad, y lo otro no tiene cómo comprobarlo porque no le mandan transferencia, pues en ese aspecto puede tener ahí el detalle, ¿no? Porque resulta que si él con su salario tenía una expectativa de que le llegaran a autorizar una propiedad de 700,000 pesos, pues únicamente Infonavit le va a autorizar 250,000. Entonces ahí donde tiene un detalle, ya no va a poder en este caso dar ese siguiente paso. O también si lo quisiera hacer con un crédito bancario, pues al momento que revisen su historial de sus estados de cuenta, que eso también lo toman en cuenta, más aparte la cuestión de sus nóminas, pues va a haber allí un descuadre, vaya. Va a haber un descuadre y va a tener detalle para poder continuar. Entonces mucho ojo con ese tipo de ofertas también, pueden ser atractivas, pero piénsenlo, no se los recomiendo. Número 5. No contar con la capacidad de pago para realizar en tu momento lo que es el pago de la hipoteca. Anteriormente que estuve hablando acerca de historial crediticio, que es uno de los factores que las instituciones toman en cuenta para brindarte un crédito. Sin embargo, también otro factor es la capacidad de pago. Piensa en tus ingresos, no únicamente en este momento, sino también a largo plazo. Y procura que lo que tú vayas a obtener de crédito no sobrepase el 40% de tus ingresos. Aunque lo recomendable es de que el 30% de lo que tú ganas sea el límite para pagar una mensualidad de una casa. Tienes que tomar esto en cuenta porque de lo contrario ahí puede ser muy pesado si ya tienes un estilo de vida donde pagar el 30% de lo que tú estás ganando o el 40% incluso te puede llegar a destantear económicamente, puedes tener ahí un problemita. Entonces, por ejemplo, si ya tienes un crédito automotriz y tú debes meter un crédito de casa y es para vivir, pues es decir, no vas a tener un ingreso a través de la adquisición de tu propiedad, puedes empezar a tener detalles incluso a corto plazo, ¿sí? Entonces
piensa muy bien ese aspecto. Entonces, en concreto, considera tu capacidad de pago en el futuro, no solamente en el presente. Y, por ejemplo, si tú percibes un salario de 20,000 pesos, pues de que no, lo que son las mensualidades no sobrepasen los 8,000 pesos. ¿Sí? Como ejemplo, si fuera un 40%. Entonces, toma nota, toma en cuenta. Si te vas a acercar a comprar una propiedad con un crédito hipotecario, te aconsejo mucho solicites una corrida financiera, o también llamada como simulador de crédito, donde puedas observar el desglose en una tabla llamada también de amortización de qué es lo que te están cobrando y cuánto estarías pagando de mensualidad, porque a veces el error más común de los clientes es que se emocionan, les aprueban el crédito, no revisan exactamente la cuestión de cuánto tienen que pagar mensualmente y se dan la sorpresa en el primer pago de la mensualidad. Punto número 6, no contar con un ahorro. ¿Por qué tendríamos que tener un ahorro? Primero que nada, porque no únicamente vas a adquirir un crédito y el banco va a pagar todo por ti, no te van a financiar al 100%. Sí, tienes que tener allí, tomar en cuenta que hay otros gastos aparte de lo que únicamente es el trámite del crédito. Tienes que tener prácticamente estudiado lo que son los gastos notariales, de cuánto cuesta la escrituración, cuánto cuesta el pago de avalúo, que en algunos casos aplica realizar este pago, así como también en algunos bancos cobran una cuota de inscripción, o también llamado comisión por apertura. Además de estos gastos, también tienes que contemplar otros gastos que en ocasiones no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, si en este caso la casa es nueva, es estrenar, tienes que tomar en cuenta cuánto te va a costar contratar el servicio de electricidad y de qué tipo de voltaje incluso, porque hay casas que tienen 110 volts, otros tienen 2 líneas, uno para los aires acondicionados de 220, etcétera. Entonces, otros temas técnicos. Pero toma en cuenta cuánto tienes que pagar por contratación de servicios, de electricidad, del contrato de agua, la cuestión de gas natural en su caso, o mandar a instalar quizá un tanque de gas estacionario, etcétera. Así como otras cuotas, por ejemplo, de mantenimiento, si en el caso de los lugares privados. Hay personas que con algún gran esfuerzo compran una propiedad, por ejemplo, muy exclusiva o frente a playa, por ejemplo, como se da en Puerto Vallarta, y resulta que las cuotas de mantenimiento son muy altas, que en su caso no se habían contemplado y pueden llegar a tener problemas para liquidar esa propiedad. Repito, en caso de que no la utilicen como inversión. Digo, porque si la vas a rentar mensualmente o a través de una aplicación como Airbnb, pues en ese caso la misma renta prácticamente te va a pagar esa cuota de mantenimiento. Y si no es así, tómalo en cuenta también, porque hay ocasiones que la gente está enterada de que va a haber una cuota de mantenimiento, después ya todos viven en el sector privado y no me van a dejar mentir, hay vecinos que no pagan las cuotas de mantenimiento y el último no les quiere abrir el guardia de seguridad la pluma, o el acceso controlado, o les retiran, les desactivan el servicio y se molestan, ¿no? O no participan y ya la jardinería empieza a decaer y por lo mismo empieza a haber cierta inconformidad entre los mismos vecinos. Número 7. Otros escenarios. Debes de contemplar otros escenarios a mediano o largo plazo. Tienes que contemplar la posibilidad de que existan nuevos escenarios que puedan modificar el ritmo de tu vida, por ejemplo, como lo es tener un hijo, ya sea en mediano o largo plazo, así como, por ejemplo, si llegas a tener una nueva oportunidad de trabajo que sea fuera del país o en otro estado de la República. Contempla esos aspectos si pueden llegar a ser posibles y prepárate ante ello para que no tengas una sorpresa y después el matrimonio pues se encuentre ahí apurado de pues qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Entonces recuerden que el momento que realizamos una contratación de crédito hipotecario se pueden elegir diferentes plazos, ya sea 5, 10, 15 o 20 años, que es el máximo que llega a autorizar un banco. Entonces, bueno, elijan la que ustedes crean más conveniente. No es forzoso que sea 20 años, ni mucho menos que sea 5. Todo depende de las capacidades de ustedes. Y en algunos casos, lo que es el tiempo de plazo sí se los puede llegar a bajar esos 20 años a personas que ya son mayores de 60 años. Algunos clientes me han preguntado, oye, tengo 60 años, creo que ya mejor no aplico al crédito porque seguramente en automático me van a rechazar, mejor que lo tenga mi hijo. Y no es así, hay que quitar esa idea. Realmente los bancos sí te pueden autorizar un crédito aunque tengas 60, 70 años. De hecho, la mayoría de los bancos, la edad límite que ellos mencionan para obtener un crédito
es más bien que al momento que vaya a liquidarse la casa, el propietario o el titular del crédito cumple 84 años. Entonces, si alguien tiene, un ejemplo, 70 años de edad, pues quiere decir que lo máximo que le pueden dar de crédito, si son en múltiplo de 5, serían 14 años, entonces serán 10 años, quizás 5, ¿sí? Por mencionar un ejemplo. Entonces, nada más para que si alguien sabe que está interesado, que ya es una persona mayor de 60 años, aún puede ser muy bien elegible. De hecho, realmente estas personas tienen un historial crediticio impecable. Creo que en ese aspecto es de las generaciones que mejor cuidan sus estados de pago. Es de las personas que es de la generación que tiene mucho mejor administrada sus finanzas. Entonces ya son personas que tienen una mayor independencia económica, aunque ya tienen una mayor solidez en ese aspecto. Pues realmente el crédito se los pueden brindar mucho más fácil. Por último, recuerda que cuando compras una vivienda, no únicamente estás comprando la casa en sí, sino que estás adquiriendo o estás comprando la zona de todo lo que le rodea, y tienes que tomar muy en cuenta los factores como por ejemplo son la seguridad de la zona, el sistema de transporte que sea eficiente, que no sea un lugar donde se batalle para el acceso. También debes de tomar en cuenta cuáles son incluso las zonas de hospitales cercanas al área donde vas a adquirir, que ya sabes, puede ocurrir alguna emergencia. También toma en cuenta que le da también plusvalía a una propiedad si se encuentra cerca de alguna zona comercial, algún punto de interés cultural o incluso de sitios turísticos. Y también toma en cuenta incluso qué colegios o escuelas en general quedan cerca de la propiedad, aunque tú no tengas hijos, o si se trata de una universidad, a lo mejor ya ni vas a estudiar allí, ¿no? Pero tienes que tomarlo muy en cuenta porque tu compra al final se traduce en una inversión, y si tú algún día la quieres vender, eso te va a traer un gran beneficio. Por ejemplo, te comento el caso de Mónica. Mónica, ella compró una propiedad hace 10 años en una de las zonas de mayor crecimiento en San Luis Potosí, cerca de lo que es la zona industrial, está cerca de principales lugares de trabajo donde acuden profesionistas. En un principio compró la casa en ese momento, hace 10 años, en $1,000,000, y actualmente la zona ha ido creciendo. Como se encuentra cerca de carretera y toda esa zona empezó a crecer, empezó a haber plazas comerciales, un mejor sistema de transporte, y bueno, pues actualmente esa casa ya no vale $1,000,000, vale $1,800,000. Pues ahí ya incluso estás teniendo también una utilidad muy redituable. Entonces piensa en eso, tómalo en cuenta. Me despido por el momento de aquí también de Monterrey, de esta hermosa ciudad, y bueno, pues hasta la próxima en un nuevo video. Compartan este video, suscríbete a mi canal para que tengas notificaciones acerca de estos temas de bienes raíces y también temas de experiencias de viaje que estoy compartiendo con ustedes. Les repito, Jesús García, hasta la próxima.